Eso sería, pastor. Pastor, Dos cosas quiero rescatar, Mario, de esta mañana. La primera de ellas, en la semana ida hablamos de la solvencia, del significado de ella y cómo nosotros debemos de ir hacia ese sitial de la solvencia. Y esta mañana el jefe empezó tan sencillamente y demostró cuán solvente es en su palabra, cuánta solvencia tiene, y con palabras muy sencillas. Yo hablaba con algún pastor que me llamó y le decía, empezó a hablar como a niños de kinder, como a nidito, como poniéndole la cuchara en la boca a la criatura para enseñarle a comer, porque fue una cosa tan simple lo que dijo, que creo yo, no le quedó dudas a nadie, a los más conspicuos, a los de la mitad y a lo mejor a los de más bajo nivel intelectual, por así decirte, los nuevos, los que recién están ingresando, que no tienen mucho conocimiento del mensaje, de la palabra. Lo puso a un nivel accesible a todos y a cada uno, desde mi punto de vista. Qué solvencia para explicar la eternidad en palabras simples, sencillas. Pero a su vez eso llevó, y creo que esto es lo más connotado para mí, de cómo él fue llevando a todos, Cristo la respuesta, a una identificación de los que son hijos de aquellos que no lo son. Porque fue tan puntual, el hijo actúa de esta manera, siente de esta manera, vive de esta manera, camina de esta manera. Y los que no son hijos no sienten, le da lo mismo, ¿no es cierto? Y empezó diciendo algo que nosotros siempre reclamamos. Cuando digo nosotros, nos referimos a los pastores, a los que guiamos iglesia, a la poca responsabilidad de los creyentes de estar en la iglesia, ¿no? Usted se levantó temprano, vino y predispuso su vida para venir a la iglesia y no vino a pasear, no vino por estar, sino que vino con un fin, con un motivo. Entonces fue para mí haciendo una identificación de cada hombre, de cada mujer, de cada creyente que es hijo, porque tiene el espíritu, la reacción, la vida, el proceder, el caminar, el actuar conforme al propósito, no individual de cada uno, sino que al propósito de esa vida que el Padre puso en cada uno de los que confiamos y creemos en su palabra, de aquellos que vivimos por Él. Yo soy uno de ellos. Por eso hablaba de la reciprocidad, de ese ser mutuo para con Él y ser hasta el extremo, si es que se cabe el término, de devolverle a Él lo mucho que Él concede. En mi caso, lo hago muy personal, en mi caso de lo que me concede a mí. No sé si comparten ustedes conmigo el criterio que yo tengo, Mario. Pastor, creo que es correcto, pues, pastor, porque lo vimos nosotros esta mañana, tal como lo decía el Señor, y nos ha ido mostrando, y se ha visto, se ve la diferencia, como decía él, pues, ¿no? Entonces, de lo que uno reacciona al escuchar esa voz del Padre, como decía esta mañana, porque el Padre nos habla al alma, pastor, y el alma reconoce a su Creador, así que ¿cómo no vamos a quedar quietos con semejante palabra, semejante voz que le hemos reconocido siempre? Porque precisamente eso es lo que nos ha tenido hasta aquí, pastor, y como predestinado, cuando algunos de repente escucharon la voz del Señor y dijeron, levantaron la cabeza como las ovejas, y esa voz yo la conozco, a otros de otra manera, pero a cada uno ha tenido un despertar a oír, a escuchar la voz de, como dice ahí, los míos me oirán. Y esa ha sido la primera bendición, la primera demostración del predestinado, de que al oír la voz de él, levanta uno la cabeza, como me sucedió a mí,
levanté la mirada y dije, por Dios. Entonces, creo que esa es una demostración correcta de los predestinados, porque no se queda quieto. Reconoce la voz de su creador, de su Dios, de su Padre, pues sí, cada hijo conoce la voz de su Padre. Entonces, eso es lo que ha pasado esta mañana, pastor. Hemos visto, hemos escuchado la voz de Él, y bendito sea su nombre. Hemos reaccionado, no nos hemos podido quedar quietos, indiferentes, sino darle gracias a Él por tanta bondad, pastor. Y como decía, no para exhortarnos, no para nada, sino que para levantarnos, para demostrar qué clase de padre que tenemos y el privilegio que tenemos con tener un padre como es el pastor. Así que gracias a eso, por eso, como él decía, él puso algo dentro de nosotros para que llegado el momento podamos reconocer esa voz. Y él mismo lo manifestaba ahora, he puesto algo dentro de ustedes para que llegado el momento ustedes reconozcan esa voz. Y después dice, el alma reconoce a la voz de Dios. El principio inteligente empezó a desarrollarse. ¿Con qué sabiduría? Para que podamos entender que, como decía, nunca hemos estado solos, siempre hemos sido eternos, porque estuvimos en ese pensamiento allí y empezó a explicarlo el Señor de una forma magistral. Y como dice, el Hijo estaba entendiendo lo que el Padre estaba diciendo, porque estaba hablando de una forma personal, y como él mismo lo dijo, individualmente con cada uno. Y ahí se veía la diferencia, pastor. Y ese es el motivo que estoy conmovido y le doy gracias al Señor, pastor, por esa identificación. Bendito su nombre. Y cómo no darle gracias a Dios, pastor. Así que eso es perfectamente, como decía el Señor, se ha manifestado y se va viendo cada día, pastor. Hay un mensaje que me gusta a mí, donde dice, Él vino para despertar solo a los que tienen la vida de Él. Otra expresión magnífica, pastor, para identificar que no todos tienen la vida de Él. Eso es lo grande. Y ahora lo ha manifestado el Señor a los que tienen lo que Él puso dentro de los hijos. Y nosotros al oír esa voz, hemos saltado, hemos despertado, y como decía, no podíamos quedar indiferentes esta mañana. ¿Por qué? Porque oímos esa voz y ese fue el motivo, como decía el Señor, de levantar nuestros brazos, darle gloria a Dios, darle la alabanza, en gratitud, en reconocimiento a ese Padre que nos estaba hablando esta mañana, que llegó como sea. Él, me refiero en el estado en que él se encontraba, pero llegó para bendecir nuestra vida, pastor. Y eso, pues, a lo que lo apreciamos, nos conmueve, pastor, y nos llena de gozo y nos insta a seguir las pisadas de Él. Como decía, por sobre todo, como decía, no alístense para que vamos al culto, más tarde vamos al culto, sino que vamos al culto. Lo hacía presente. Y eso es precisamente, pastor, lo que tiene el Hijo. No espera más tarde, no espera más allá, de ninguna manera. Siempre está a primera hora, porque va a un encuentro con su Padre, pastor. Y eso lo hemos hecho esta mañana y Él nos lo ha demostrado de esa manera. Y claro, bendito el nombre del Señor y gracias a mi Padre, a nuestro Padre, que Él estuvo hablando con nosotros en esta mañana. Pastor, es notable el Señor cómo el cansancio físico no le acompaña, digamos, el estado físico, pero Él, por dentro, esa voluntad, ese cariño que tiene hacia cada predestinado, individualmente se expresa. Yo en la mañana no estaba en el culto, estaba preparando el almuerzo con los varones, pero yo capto el mensaje, pastor, las ganas del Señor por seguir guiándonos, pese a todo, por decir, las inconveniencias del cuerpo físico que Él posee. Pero Él tiene una fuerza, una voluntad que es admirable de seguir adelante. Él nos muestra con hechos, sigan mis pasos. Yo lo veo así, pastor, y qué grandeza, cómo se expresa individualmente para cada persona. Lo que uno va a buscar a la iglesia recibe lo que uno ansía en su corazón, porque no todos tenemos las mismas ansias, pastor, y eso el Señor nos da como en cucharilla, bien así como para que aprendamos, comprendamos todo el mensaje para poner por obra. Mañana, toda esta semana tenemos para hacerlo realidad, pastores, ya nomás. Es muy admirable su cariño del Señor, su bondad, su humildad, más que todo su potencia que tiene, la energía que tiene en su cuerpo. Todo.
Qué cosa más connotada, Mario, ¿no? Dice el libro de los Romanos, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué? De que somos hijos de Dios. Y a eso quiero, porque el espíritu de él esta mañana, y lo definió muy clarito, el espíritu se movía, dice, entonces el espíritu de los hijos reconoce el espíritu del Padre. Sí, Señor. Porque el espíritu es el que da vida, y no está bostezando, no está durmiendo, sino que cuando llega el espíritu y habla, el espíritu del Padre toca al espíritu del Hijo. Y eso lo hace vivir, como hizo esta mañana con todos nosotros. Si vos hubieras visto, hubo 189 contactos en el culto de esta mañana, Mario, y hubo más de 100 chats que los hermanos iban mandando al programa, dándole gracias al Señor y alabando. Si vos hubieras visto las otras iglesias, conmovido, levantando las manos, dando gracias al Señor. Mirá, es algo espectacular, como decimos nosotros acá en Argentina, y algo que realmente mueve las fibras íntimas. ¿Y quién puede hacer eso? Solo el Espíritu de Él. A eso quiero llegar, ¿te das cuenta? El Espíritu de Él puede mover en la distancia miles de kilómetros a Brasil, acá en Argentina, Perú, a hermanos de Chile, allá en España, en Estados Unidos, en Paraguay, donde se han congregado, ¿viste? Sentimos nosotros latir dentro nuestro cuando Él habla y conmueve las fibras íntimas del predestinado. O sea, el espíritu de Él, yo del otro día decía, pese a que este es un aparato frío, sin embargo la unción fluye, la unción de Él fluye a través de esta cámara, del celular, ¿viste? Pero no es el instrumento eso, sino que somos los que recepcionamos la unción y el espíritu y conocemos quién nos está hablando, quién nos está bendiciendo. No sé si me hago entender, Mario. Claro que sí, pastor, si eso lo hemos vivido esta mañana y es una gran verdad. No nos pudimos quedar quietos. Por ejemplo, dejamos nuestros bancos, nos fuimos adelante, levantábamos los brazos dándole gloria a Dios, un aleluya. Pastor, porque estábamos viviendo ese poder, esa unción que está, ese espíritu que nos estaba moviendo en ese instante, pastor. Así que era una cosa que lo estábamos viviendo en ese momento que él nos estaba hablando, pastor. Realmente ha sido algo magistral, algo maravilloso, pastor. Y que, ¿qué podemos decir? Admirar la grandeza de nuestro Dios, cómo Él se mueve, como decía usted, a una cosa fría, sin embargo, a través de eso llega la palabra a nuestras almas, las llena, como decía, rebosa nuestra copa de tanta bendición que Él nos da en cada culto, como nos dio esta mañana, como decía, lo va a hacer esta noche. Pero gracias al Señor, porque solamente Él fue pastor para llenarnos, conocer nuestras necesidades, llenar nuestros vasos, nuestras copas. Y gracias a ese espíritu que Él ha puesto, que como decía, es verdad, el espíritu da testimonio al espíritu de que somos hijos de Dios. Y eso es una cosa que no se puede controvertir porque es una gran verdad que estamos viviendo, pastor. Y gracias por como decía, ese privilegio de allá del montón nos eligió para traernos acá, pastor, y estar en la presencia de Él y poder gozarnos de esa bendición tan grande que nuestro Dios nos da a cada momento, pastor. Agradecido al Señor por ello y cómo no reconocerlo, pastor. Pastor, la gratitud sigue creciendo, latente todavía sigue. Cómo el Señor se manifiesta en este último tiempo, con qué potencia, con qué humildad al pueblo, por rescatarnos, por no vernos en ese lugar estancado que cada uno está, por querer sacarnos adelante, pastor. Eso yo lo reconozco, gracias al Señor, que Él no quiere dejarnos, no nos va a soltar, pero se demuestra, Señor, se siente.
Sí, pastor, es admirable, pastor. Yo estaba en la mañana razonando, pensando, qué grande es el Señor. ¿Dónde estaba más antes? ¿Qué hacía? Pero ahora ya tengo objetivo todo el día que hacer. Seguir en la obra del Señor, en la iglesia, participar en el programa. Ha cambiado totalmente la vida de mí, ¿no? Pienso de cada predestinado, porque eso es lo que quiere el Señor, que estemos ocupados en las cosas de Dios, en los tiempos que tengamos hay que trabajar, meterle, pero siempre estando pensando en el Señor. Eso es muy grato para mí, mi pastor. Yo insisto mucho, pues voy a seguir insistiendo porque no nos podemos quedar en la simple enunciación de decirle gracias Señor y no pasa nada. No, yo creo que ha llegado el momento en que uno tiene que ser más responsable con el esfuerzo que Él está haciendo en traernos y en llevarnos a una nueva dimensión, porque esto es crecer en el espíritu, es crecer en el dominio de la palabra, es reconocer lo que Él hace para conmigo. Y si otros no lo hacen, bueno, allá ellos, pero yo voy a tener esa reciprocidad con Él y voy a reconocer lo que Él hace para con mi vida. Entonces tiene que notarse el cambio de lo que Él decía esta mañana, de los que sirven a Dios, de los que no sirven. Él lo dijo, aquellos que reconocen el Espíritu cuando oyen la voz de su Padre, entonces la reacción de cada uno de ellos es diferente a la reacción de los otros. Entonces, yo escuchando y yo reconociendo eso, mi reacción tiene que ser distinta a aquellos que no escuchan la voz, porque escuchar, oír, es obedecer. Entonces, creo que mi reacción va a ir rumbo a la obediencia para no seguir dentro de esa órbita nociva de caer continuamente o ser un mal agradecido, sino que de salir de esa órbita, y mi reacción indicará cuánto Espíritu de Dios tengo dentro mío. No sé si comparten este criterio conmigo, hermanos. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes. Llegar tarde. Vengo de cocinar y después de una fiesta de cumpleaños se cruzó todo. Pero compartimos eso con usted. Y a mí me parece que ya es necesario eso que está usted diciendo, mi reacción no cuenta más de los demás. El Señor alguna vez me ha dicho, pasa esto con el grupo, con un grupo, con cualquier grupo, incluso con un equipo, con cualquier equipo. Dice, bueno, pase lo que pase, que ningún equipo, que nada te frene a ti, te detenga a ti, te quite fuerzas o te quite ganas, que nada te detenga. Tú reacciona, como usted está diciendo, ante una situación tan clara como la de hoy, como la de este culto, como la de hoy con 52 años de Dios hablando, de Dios esperando que su pueblo lo manifieste, y nosotros tenemos que reaccionar sin contar cómo reaccionan los demás, sin pensar en cómo reaccionan los demás. Dice, allá nos encontraremos si nos tenemos que encontrar, pero ponernos en movimiento. Compartimos eso. Yo creo que todos. Los que estamos aquí, vamos. Claro, pastores, por ejemplo, yo decía esta mañana al terminar el culto, le daba gracias al Señor, estaba lleno de gratitud, pero en esa gratitud reconocía, pastor, de que a causa de que Él nos ha elegido, nos ha tenido aquí con la bendición de su palabra esta mañana, sentí una transformación en mi vida, pastor. Le dije, Dios ha hecho algo que yo mismo no lo veía, sin embargo, Él lo ha hecho a través de todos estos cultos, y con esta palabra de esta mañana, agradecido, Señor, le decía, porque me ha servido, porque me siento una vida transformada al ver semejante bendición y darle gracias a Dios, pastor, por ello. Entonces, lo que usted decía, para no volver a las mismas cosas, y ahí viene la misma expresión, para no ir redundando en lo mismo, sino avanzar, y eso fue lo que yo sentí dentro de mí, y decía, gracias, Señor, porque siento una cosa dentro de mí que me ha conmovido, pastor, y eso es verdad.
Y eso le decía, y le decía, gracias Señor por eso que Él ha hecho en mi vida. Y porque usted mismo lo ha visto, todos son testigos, cómo era, no, Él no vio cómo, sin embargo, Él lo hizo en el transcurso de tiempo, pastor. Y le doy gracias al Señor por ello. Sí, creo que además esa labor de nuestro Señor ha sido perfecta en todo, en estos 52 años. Buenas tardes. Buenas tardes, Señor. Ahorita lo busco. Y creo que nos ha sacado de allá donde estábamos ocultos. Quizá pues estaba pensando, pastor, en cómo, claro, a lo largo de nuestra vida nos vamos llenando de lo que el mundo, la sociedad va acumulando, va echando encima de nosotros, del predestinado. Normas, leyes, reglas de comportamiento, y van cubriendo al predestinado para que se comporte como se comporta todo el mundo, como la sociedad cree que debe de comportarse. Y ahí es donde nuestro Señor ha hecho la labor de levantarnos, de ir quitando todo lo que nos cubría, todo lo que cubría al predestinado. Recordaba hace un momento, cuando usted hablaba, había allí en mi tierra, en La Mancha, había unos sitios que llamaban motillas, que eran unas pequeñas elevaciones de terreno que había cerca del río, de cualquier río, del Guadiana. Y resulta que las motillas después vinieron los arqueólogos y resulta que eran construcciones prehistóricas, perfectas, que el polvo había ido cubriendo y ahora no se veía nada. Tuvo que venir los expertos a trabajar y sacaron lo que había debajo. Era una especie de castillo donde se mataban animales, donde se alimentaban, una especie de estación de aprovisionamiento de hace 5, 7.000, 8.000 años. Bueno, pues a nosotros también nos han ido sedimentando, cubriéndonos de todo lo que el mundo, la sociedad te va administrando, te va transformando, y el Señor ha tenido que venir y llevarnos a donde nos lleva, a toda justicia y verdad, sacar al predestinado que había ahí abajo. Y el predestinado tiene que reaccionar, como usted decía, retribuir esa acción de nuestro Señor y cumplir aquello que para lo que ha venido aquí, para lo que ha sido predestinado. Y debe ser una reacción individual. Quiero decir, a todos nos apetece que fuera colectiva, pero no puede detenerte el hecho de que haya de ser colectiva, sino que tienes que avanzar para ser, aunque signifique que seas una liebre, que tires de los demás, que los demás vean en ti un ejemplo y se muevan, pero hay que moverse. Claro que sí, pastor. Él lo manifestaba esta mañana, inclusive, de que él decía que daba vuelta y con el agua iba limpiando a cada uno hasta dejarlo limpio, porque, claro, como lo vemos nosotros en el recorrer del día, de la vida, hay cosas que se han ido pegando a nosotros, pero como decía esta mañana él, mirando esas cosas, él ha empezado a dar vuelta, y lavándonos, hasta dejarnos limpios, como dijo esta mañana, y gracias al Señor por ello, porque ha hecho una obra en cada uno de nosotros, pastor, y eso es correcto, porque no es en comunión con muchos, sino que es individual, y ahí es donde pues vemos esa labor de cada uno. Yo miraba, por ejemplo, mi vida y decía, gracias Señor, porque ni yo mismo creía en mí de que haya un cambio. Sin embargo, Gloria a Dios. al estar en estos lugares,
le doy gracias porque veo una transformación en mi vida y no soy lo que era. Y voy avanzando gracias a usted, Señor, por su palabra. Voy esforzándome cada día más porque la palabra me va llevando cada día más, Señor, y de eso le doy gracias. Por esa obra que ha hecho en mi vida, Señor, y la está haciendo. De eso yo, conmovido, Señor, le decía, gracias. No tenía ganas ni comer, Señor, por darle gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias por ello, Señor. Y realmente, Señor, la gratitud está presente en nosotros, pero más allá de la gratitud hay algo más, es hacer la voluntad del Padre, ponerse en acción, porque usted nos ha traído a la situación en la que ya tenemos claro lo que somos, Señor. Por tanto, ponte en marcha, ponte en movimiento y haz las obras del Padre. Creo que hay una conjunción de todas las cosas, Señor, en el predestinado en un momento y se pone en acción y se lanza. Y usted nos ha traído a esa conjunción, Señor. Permitidme conjuncionar entonces a mí también. Jefe, primero saludarlo, una alegría que esté con nosotros aquí. También la alegría de esta mañana, y yo les manifestaba a ellos y a todo el universo de Cristo la Respuesta, mi gozo, mi gratitud, pero no quiero quedarme simplemente en expresiones de gratitud, sino que dar un paso para hacer una demostración de la gratitud, que yo creo que es lo que nos corresponde ahora, que esa gratitud dé frutos, y no solamente quedarme en la órbita de gracias, 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 durante años agradecer y no dar frutos de esa gratitud. Lo entiendo de esa manera, por lo que usted expresó esta mañana, esa para mí una identificación de espíritu de Padre para el espíritu del Hijo y cómo el Hijo debe de reaccionar, porque los hijos a veces se conocen por la fisonomía, pero los hijos más se conocen por las reacciones. Está en la Biblia del futuro, y eso usted continuamente recalca sobre ello. Entonces, esta mañana fue tan simple, para mí una profundidad tan sublime, de meternos con cucharita el alimento de la palabra para que haya una identificación entre el Espíritu del Padre y entre el Espíritu del Hijo. Y le decía a Mario lo que dice Romanos capítulo 8, porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y usted fue muy claro esta mañana al decir que los hijos se identifican en la reacción y en las actitudes que cada uno de ellos mantiene dentro de la iglesia, en cada culto. Creo que no hay por dónde equivocarse, y usted nos ha traído a pararnos dentro o al frente del espejo del mensaje de la palabra ante el glorificado, para que reconozcamos definitivamente si somos o no somos, y conforme a eso marchar. Así que nuestra gratitud, me arrogo el derecho al menos de todos los que estamos aquí, jefe, de agradecerle toda esa generosidad que usted ha tenido para con nuestra vida. De verdad, muy complacido y muy agradecido por ello, jefe. Bueno, efectivamente, nuestra gratitud por ser Él, el Padre, y el que nos ha traído, el que nos ha hecho tomar conciencia exacta de lo que somos. Y después, pues, ponernos en acción. Decía, el Hijo más tarde o más temprano manifiesta perfectamente quién es su Padre. Decía nuestro Señor. Y efectivamente ahora
es el momento de manifestarlo con las obras. No solo con el parecernos a Él, sino con las obras. En definitiva, con convertirnos en su semejanza. Yo creo que ahí está la manifestación real del Hijo de Dios en la semejanza, porque lo dice el Señor en la Biblia y en la Biblia del futuro, porque todos tenemos la imagen, pero en lo que se diferencia, y él lo manifestaba esta mañana el Señor, es en la reacción, cómo reacciona el Hijo a la palabra del Padre, y él lo ha manifestado esta mañana de una forma magistral, porque no se puede equivocar, y lo decía el pastor en el texto bíblico, lo que dice usted, Señor, en la Biblia, y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ahí no nos deja ninguna duda, eso es completamente sí, sí, amén. Entonces, como lo decía usted, Señor, y pues, y usted lo explicaba, Señor, de que usted allá, Señor, ya lo había pensado, Señor, y por eso decía, cuando estaba haciendo el sol, la luna, ya estábamos nosotros, dice el libro de Proverbios, Señor. Antes de que estas cosas, ya yo estaba con Él. Señor, caminábamos ya como usted lo dijo ahora, caminábamos con usted con nosotros, Señor, llevándonos dentro. Y eso es lo grande, Señor, que eso no se borró allá, Señor, sino que ahora se está vislumbrando cada día a esta luz maravillosa que usted nos ha traído, Señor, que nos viene alumbrando cada día, Señor, con esa luz clarísima, Señor, para que podamos ver la realidad, Señor. Y gracias, Señor, por ser hijo suyo, Señor. Gracias por ser mío, nuestro Padre, Señor. Porque eso nos identifica, Señor. Mi Señor, el Hijo hace todo lo que ve hacer al Padre, las obras que el Padre hace. El Hijo legítimo ve y hace, sigue los pasos del Padre. Jesucristo lo dijo así. El Hijo, yo hago todo lo que veo hacer a mi Padre. Y en estos momentos, mi Señor, tenemos que seguir sus pisadas, tenemos todo su accionar, lo que usted, cómo se desenvuelve, cómo se manifiesta. Es admirable, mi Señor, yo lo admiro mucho. Gracias, Señor, por ese ejemplo que nos da como hijos. Tenemos la obligación y nos sale de naturaleza seguir los pasos, mi Señor. Es una labor, Señor, que ha realizado usted durante 52 años aquí, Señor, trayéndonos a identificarnos nosotros, a identificarnos a nosotros. Nosotros nos hemos identificado hoy especialmente en este tiempo, Señor, como hijos suyos, como los hijos de Dios. Entonces, ahora muéstranos quién es tu Padre. Ahora viene esa pregunta, Señor, con nuestras obras. Identificar a nuestro Padre. Manifestar quién es. Claro, en la Biblia dice, muéstranos al Padre y nosotros creemos en ti. Nos basta. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Esto es. Eso es. Sí, Señor. Entonces, Jesús, para demostrar fehacientemente quién era, tenía que mostrarles el Padre según el pedido bíblico. Y aquí nosotros tenemos que identificarnos fehacientemente quién es Cristo, es la respuesta. Cristo la respuesta es, y es fehaciente en nosotros para creer y ser creyentes privilegiados, elegidos del montón, del millón, de los millones. Sí, Señor. Y como usted dijo alguna vez, los espíritus, los diablos no preguntarán, lo tendrán claro, lo verán cuando tú te manifiestes. Ya es a los que hay que responder. Claro. Sí, Señor. Claro, porque son ellos, Señor, los que conocen
lo han demostrado en todo el tiempo, Señor, que ellos reconocen, conocen a Dios y quién tiene a Dios en su vida. Entonces, eso es lo que ahora, Señor, está eso en nosotros, en manifestar eso, Señor, para que haya ese respeto, Señor, y haya esa solvencia, Señor, de ser un predestinado y ser un Cristo en la respuesta, Señor. Es ahí donde tenemos que llegar. Y usted lo ha dicho varias veces, Señor. Se van a enfrentar a estas cosas, pero ahí hay que demostrar lo que hay dentro de nosotros y lo que somos nosotros, Señor. Gracias por ello, Señor, porque usted mismo lo decía. Siempre parece redundante, mi Señor, pero es una gran verdad. Tenemos a alguien que va con nosotros mirándonos, Señor, para no dejarnos o no sé, no perder una batalla, sino llevarlas adelante, Señor, con la guianza suya, Señor, tomado de su mano, porque somos vencedores, Señor. Eso es correcto. Gloria a Dios. Somos vencedores, Señor. Sí, Señor. Y cada día, Señor, usted con el conocimiento que nos da, nos va dando poder. Y ayer usted nos dio poder. Cada día nos da poder. Ayer dijo, os doy poder. Y tenemos la tranquilidad, primero, de que está con nosotros. Segundo, de que también lo hizo el maestro de Nazaret. Esta batalla no la tenéis que pelear todavía. Por ahí viene el príncipe de este mundo. Vámonos. O sea, nos marca exactamente dónde está nuestro nivel de nuestra capacidad para no meternos en batallas imposibles. Y aún así, Señor, usted nos cuida si nos metiéramos en ellas. En eso se me ocurre decir, cuando David desafió al gigante, se metió al río, sacó piedras y le dijo, y el gigante le dijo, ¿qué crees que yo soy? Perro, que vienes con ondas y con piedra, ¿qué te crees que yo soy? Ahora, David dijo, tú eres el gigante, pero yo vengo en el nombre de Jehová. Sí, Señor. Sí, Señor. Ahí estaba el poder. Y el poder de David era mayor que el gigante Goliat. Sí, Señor. Sí, Señor. Ese es lo grande, Señor. Entonces, se me ocurre pensar, siendo un predicador, no importa lo débiles que yo sean, que sean ustedes, no importa lo débil que sea mi palabra, débil que sea mi cuerpo, mi salud, pero si estoy en el nombre del Señor, soy más poderoso que todos. Sí, Señor. Gloria a Dios, Señor. Gracias, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Con esto nos ha hecho subir un peldaño de conocimiento más, Señor, hacia arriba, Señor. Sí, Señor. Oh, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, Dios. Claro, porque nosotros con nuestra capacidad, ¿y quién es este Alvarado? No figura en ninguna parte, no soy un hombre importante, no soy un presidente, no soy un ministro, no soy un doctor, soy un simple Alvarado, pero deje que Dios me tome. Sí, Señor. Y no soy un simple Alvarado. Sí, Señor. Sí, Señor. Así sí, Señor. Gracias, Señor. Porque me recuerda lo que dice el Señor, es verdad. Allá habían hartos Jesuses y muchos han habido en nombre de Él, no le ha surtido ningún efecto. Acá tenemos a nuestro Señor Julio, que hay hartos Julios por ahí, Señor, pero ninguno de esos surte efecto en ninguna acción, Señor. Pero otra cosa es nombrar el nombre de Julio, Señor, esa energía Señor. Poderoso, ese nombre marca la diferencia, Señor. Gloria a Dios. Pero como David. Sí, Señor. Y si con una rama, ¿qué somos nosotros? Que somos perros, que con una rama.Árate, pero con la rama paró un río, que es más que abrir un mar. Sí, Señor. Porque el río corre hacia el mar. Y él paró el río y pasó por tierra seca, más que abrir el mar.
Sí, Señor. Por lo menos para mí es un prodigio mayor el abrir y secar un río, porque el río corre Sí, Señor. las 24 Sí, señor. de las 25 horas, Sí, Señor. 25 de las 24 horas de cada día. Sí, Señor. Sí, Señor. Corre el río y lo paró con la vara Sí, Señor. Sí, Señor. más potente que la corriente del río. Sí, Señor. No sabemos si era un riachuelo, si era un estero, era un río, dice la Biblia. Sí, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Sí, Señor. Nos ha dado Gracias. tanta Luz en esta Y hora. con una rama humilló y puso de rodillas al imperio más grande de la época. Sí, Señor. Sí, Señor. Oh, qué grande, Señor. Gloria a Esto Dios. nos insta, Señor, a meterle adelante, Señor, sin ningún temor, Señor, si lo Sí, hubiese. Señor. Porque Y yo pienso, vine en el nombre del Señor y puse de rodillas a las denominaciones más sí, grandes. Señor. Sí, Señor. Claro que sí, Señor. Sí, Señor. Y hace poco. Y nosotros, Señor, en su nombre, no nos dan miedo nada, Señor. Ya hemos perdido el miedo, Señor. Y hemos perdido las ganas de estarnos quietos. Deseamos Sí, Señor. manifestarlo, Señor. Ir Sí, mostrando Señor. a nuestro Padre, mostrando ese nombre maravilloso, ese poder, Señor. Es como algo, Señor, que pugna por salir dentro de nosotros, Señor. Sí, Señor. Eso es lo que me sucede, Señor. Me siento incómodo, Señor, porque hay algo que no me deja quieto y me voy por aquí, por allá, porque hay algo, Señor, que, por eso le decía, Señor, yo no sé si ayer, Señor, es que cuando uno está sirviéndolo a usted, Señor, al menos me ha pasado a mí en esos tiempos, lo hacía con alegría, Señor, iba con gozo, pero había algo que lo impulsa a uno, Señor, a seguir adelante, y a eso me pasaba a mí, Señor. Y usted mismo me decía, Mario, la obra es en el campo y uno cantando tranquilo va de ida porque va a hacer la obra de Dios, Señor. Y eso me ha pasado a mí, Señor. Esa es la cosa. Y saber que uno va a hacer la obra de Dios, Señor. Bendito su nombre, Señor. Oh Dios, cuánto no quisiera repetir esa escena, Señor. Gloria a Dios. Y glorificar su nombre, Señor. De verdad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Y, Señor, uno lo mira en la Biblia, está tan explicitado en unas ocasiones y otras, como con cualquiera de los hombres de la Biblia, Dios ha ido con el mismo Elías. ¿Qué haces ahí tumbado debajo del enebro? Levántate, come un poquito, que tienes mucho que hacer, que tienes mucha faena. No es el tiempo. Igual con Pedro, Señor, en la prisión tumbado. Venga, arriba y ponte a trabajar con los que yo te envíe, Señor. Y eso es lo que hace usted con nosotros ahora. Eso es lo que ha hecho con nosotros. Señor. Y ha puesto ese... Y nunca se va a apagar, Señor. Ha puesto esa luz en nosotros y ya no se puede apagar, Señor. Sí, Demasiado Señor. tiempo hemos estado atrapados por cualquier cosa, Señor. Gloria a Dios. Ya llegó el camión ya, pero no había ninguno de los muchachos. Bueno, No, todos están en la cancha. yo te los mando para la casa. Gloria a Dios, Señor. Gracias, Señor. Pues ahí sí es, Señor. Así nos sentimos y así lo vivimos, Señor. Me ha expresado, Señor. Llama a los muchachos de la cancha. Voy a traerlo. No sé si habrá llegado a usted, pero en el chat de los Julianos de España, la hermana Miriam ha dicho que está bien, que está
andando y paseando sin tomar ninguno de los tratamientos que tomaba. Gloria a Sí, Dios. Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Qué grande, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Sí, Señor. Y eso es por hacer la voluntad del Padre, Sí, Señor. Gracias. Igual será en Argentina. Sí, sí, En sí. Argentina caminó rápido 12, 14 cuadras. Una hermana para decirle que el Señor la había sanado y no podía caminar. Gloria a Dios. Eso ya es grande, Señor. Bendito su nombre. En la mañana caminó 14 cuadras Gloria a Dios. para decir al grupo de hermanos que el Señor la había sanado. Y vino caminando. Oh, Qué cosa. Ni él se dio cuenta. Qué grande, Señor. y no caminaba por más de 5 años. Uy, gloria a Dios, Señor. Gloria a Sí, Dios. Señor. Qué inmenso Dios, Señor. Realmente admirable, Señor. Es para darle la gloria a Sí, Dios y Señor. para no quedarse quietos, Sí, Señor. Señor. Para no quedarse Eso es quietos. correcto. Señor. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Gloria a Dios. ¿Saben lo que pensé? Pensé en los lugares donde están sucediendo los milagros. Sí, Señor. Cuando vayan ustedes, ¿cómo los van a atender si van en el nombre de los Sí, milagros Señor. que se hicieron? Gloria a Dios, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Señor. Gloria a Dios, Señor. Gracias, Señor. No se pueden quedar calladitos. Bendito Dios, No, Señor. Vengo en el nombre Sí, del que Señor. hizo los milagros. Sí, Señor. Sí, Eh, Señor. Tú puedes ser lo que Dios, quieras, sí, pero Señor. yo vengo en el nombre Sí, de Señor. Dios. Aleluya. Sí, Señor. sí, Oh, grande, Señor, eso. Grande, Señor, eso. Gracias. Sí, Bendito su Señor. nombre, Señor. amén. De verdad, Señor. Dan ganas de gritar, Señor. Darle la gloria, Señor. Inspira, da Sí, coraje, Señor. Sí, Señor. da Sí, valor. Sí, Señor. Y uno, Señor, mira los grandes azotes de la humanidad, Señor. Oh, Dios. Difíciles, imposibles para la humanidad. Pero uno sabe quién lleva dentro, Sí, quién Señor. va con él, Señor. ¿Qué es esto para mi Dios? Gloria a Dios. Sí, Señor. No hay miedo, No, Señor. Señor. De No hay ninguna miedo. manera, Señor. Seguridad, Señor. Hay ansiedad más bien, Señor, de estar ya en ese lugar, Señor, haciendo la obra suya, Señor. Gloria a Dios. Hay ansiedad, Señor, Sí, Dios Señor. bendito, Señor. Sí, Señor. Oh, Dios. Señor. Gracias, Señor, gracias. Gloria a Gracias. Dios. Oh, Dios, gracias, Señor. Amén. Dice el Señor en la Biblia del futuro, dice cuando llegue el poder vivificador, dice el Señor ahí, dice cómo será porque no se olvidarán de mujeres, sentimientos, trabajo y todas esas cosas, dice, sino que expanderán, Señor. Sí, Qué Señor. cosa tremenda, Señor. Yo me estaba acordando lo que puede pasar en el futuro. Fuimos a comprar al supermercado de Brasil, a un supermercado en Brasil. Fuimos 3 o 5 y compramos todo lo que necesitábamos para 15 días, sin ni un peso en el bolsillo. Sí, Señor. Ellos empezaron a sacar, creyendo que yo llevaba plata. Y yo no dije nada. No tenía un peso, ni 50 centavos brasileños. Y cuando empezaron a aparecer con los paquetes, y
Y yo me quedé duro, frío, porque era una cantidad de plata brasilera, porque eran 5 paquetones, bolsones. Bueno, el último que pagó, el que iba a pagar era yo, así que me quedé para el último. Y cuando fui a la caja, yo iba temblando. Ah, usted pagó la cuenta de este. Sí, ¿cuánto es? Ya está pagada. Está pagada. ¿Cuánto es? No se preocupe, está pagado y aquí está. Está pagado. ¿Y quién la pagó? Bueno, vino un señor, todo lo que consuman ellos, cárguelo a mi cuenta. Qué grande, Señor. Adiós. Gloria a Dios. Y yo me quedé frío, porque en aquel tiempo, 20 años atrás, 6,000 nacionales que eran la plata brasilera, era harta plata. Sí, Señor. Sí, Señor. Y sucedió. Sí, Señor. Sí, Señor. Me vine para acá con el cuento de que se pagó toda la cuenta millonaria que no todos los días los supermercados hacen. Sí, Señor. Gloria a Dios. Y aquí fuimos nosotros al supermercado que está allí, en la esquina. Y compramos una cantidad que llenamos 2 camionetas. Y cuando fui a pagar no debía 1 centavo. Usted es el hombre de la plata y me hicieron reverencia porque era harta plata, eran unos 70, 80 mil pesos. Y dice, ¿cómo se hace eso? Gloria a Dios. Sí, Señor. No deja sin explicación, señores. Señor, me ha hecho Y pensar. una de las mujeres más incrédulas que yo conozco, la Mónica de Jairo, ella es testigo porque ella estaba ahí. Qué cosa tremenda, Señor, y eso nos hace darnos cuenta, Señor, que no importa cómo, pero Dios lo hace. O sea, Claro, no hay que aprovecharse de sinvergüenza tampoco, ¿no? Sí, Señor. eso Lo hace Dios. Sí, Señor. ¿Por qué lo hará? Vaya a saber uno a preguntarle a Dios. Pero Él lo hace. Sí, Señor. Y yo no hice ni una oración, Sí, Señor. ni una palabra, Señor. Aquí estoy. Nada. Sí, Señor. Ni una palabra. Lo único que dije fue, bueno, muchas gracias, ya vuelvo. ¿Cómo es Dios, Señor? Porque aquí a veces se ha hablado, me han contado, ¿no? Porque el Señor crea dinero y de pronto aparece dinero. Pero no hace falta que cree dinero. No. Si viene Dios y paga la cuenta. ¿qué No, necesidad no, tiene? no, no, no. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Casi no quiero contar eso porque la gente se aprovecha. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Grande Dios. Sí, Señor. Y que llegue el cobrador del hipermercado con una lista grandota Bendito Dios. que ustedes pidieron. Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aunque ayer vi que él me llevó en una camioneta propia, en un auto propio. Me trajo aquí al negocio. Sí, Señor. Gloria a Dios, Señor. Gracias, Señor. Gloria a usted, Señor. Sí, Señor.
Mucha cosa, Dios. Sí, Señor. Qué grande es la seguridad que Dios nos da, Señor. Y yo me puse a pensar, ahora en ustedes ese, era el basurero de mi casa eso. Sí, Sí, Señor. Señor. Ahora lo y vean como hay Sí, Señor. miles y miles en losa. Sí, Señor. Y yo me quedo así, Sí, Señor. Sí, Señor. porque sí es fe. Sí, Esa es una demostración de fe. Sí, sí, Señor. Señor. Sí, Señor. De basurero en un depósito de losa y losa buena. Sí, Señor. Sí, Señor. Y eso no nos lo tiene que contar nadie, Señor. Lo hemos visto, Señor. Sí, Hemos visto Señor. lo que era y lo que es, Señor. Sí, Señor. Aleluya. Claro que sí, Señor. Claro que sí. Oh, Dios. ¿Cómo hace el Señor? No le he preguntado, Sí, Señor. Sería muchas cosas. Sí, Señor. pero lo hace. Sí, Señor. Grande es nuestro Dios, Señor. Sí, Señor. Por eso, Señor, comentábamos hace un momento, Señor, no es para quedarnos agradecidos, gracias, gracias. No, no. Ponte en movimiento. Porque ahí la mesa se llena de comensales. Les pedí 200 pesos diarios a cada uno a usted. Usted fue el único que permaneció. Y sigue, y sigue, y sigue todo el año. Sí, Señor. 365 días la mesa está llena de comensales. Sí, Señor. Señor. Sí, Señor. Y comen el doble, el triple que yo, porque yo tomo una media taza de té todo lo Sí, que Señor. hago. Sí, Señor. Y ustedes comen pan, queso, mantequilla, carne fría, le echan nomás. Total, dieron 200 pesos para comer. Por eso, Señor, nuestra desesperación, nuestras ganas de ser solución, no ser problema, ser parte de la solución. Cada paso, cada movimiento, como decíamos, que sea la palabra la que me mueva, la palabra de Dios cada día, cada momento, que no haya nada, Señor, y ser respuesta, en definitiva. No creemos plata en el bolsillo. Veamos la solución, el dinero que hay para poner la mesa. Sí, Señor. Y les pregunto a ustedes si han puesto en la semana que pasó y la que va a comenzar. Sí, Señor. Sí, Señor. Por eso hay esa necesidad, Señor, de ser útil, Señor, ya. Eso es lo que pugna, Señor, en ser útil, Señor. Porque vemos, ¿verdad, Señor? Lo que usted nos dice, que no aportamos, sin embargo, comemos, Señor. Y con decirle gracias. Falta el erupto nomás. Pues. Sí, Señor. Pero con decirle gracias, Señor, pensamos que correspondemos a todo eso, sin embargo, más grande, Señor, es la gracia de Dios para sostenernos de esa manera, Señor, a nosotros y a todos, Señor, porque en los hogares no hay pobreza, Señor. En los hogares abunda, Señor. Y pues por eso le digo, mi Señor, en mi poca capacidad, decirle gracias es poco para lo que usted hace, Señor, por nosotros. Pero vuelvo a repetirle, Señor, hay esa ansiedad, Señor, de ser útil, Señor. Sí, Señor. De verdad, Señor. Hay esa necesidad de ser útil, Señor. Oh, bendito su nombre, Señor. Gracias, Señor, por eso que usted ha puesto en mí, creo que en cada uno de nuestros corazones, Señor, esa inquietud. Hay
una expresión que se ha dicho hace un momento, Señor. Yo ya no quiero estar continuamente siendo emblanquecido. Quiero estar en el grupo de los que se mueven, de los que comprenden y de los que se ponen en acción, Sí, Señor. Señor. Quiero estar ahí. No, Sí, Señor. no nací para eso, Señor. No me predestinó usted para eso. No me predestinó. Creo que para sí, eso. Señor. Por eso me preocupa, por no decir una palabra indigna, cuando no tienen nada que decir. Sí, Señor. No hay nada que decir, Sí, Señor, hay tanto, Señor. nada. Ahí los veo. Y me da coraje, no sé qué palabra decir. Gloria a Dios, Señor. Es tanto lo que Dios ha hecho por nosotros y tanto lo que nosotros somos conscientes que tenemos que hacer, Señor, Sí, Señor. para manifestar a nuestro Dios. Sí, Señor. Que no podemos estar callados, Señor. Por Pero eso, tampoco podemos estar hablando, tenemos que estar hablando y accionando. O sea, con el mazo dando, como dice sí. continuamente, Señor, con el deseo, con el anhelo. Y Por eso creo que ambas cosas están en sí mismos, Señor. El hablar y accionar cuando uno está siendo útil, Señor, porque es ahí, Señor, donde realmente se ve, Señor, y se manifiesta lo que usted ha puesto en cada uno de nosotros, Señor, porque hablando y accionando, Señor, se ven las cosas, Señor, se ven, nos van viéndose los frutos de ese accionar, Señor, porque eso es lo que pasa. Usted nos habla, Señor, y al hablarnos, Señor, se han visto los frutos que ahora miles y miles, Señor, a causa de lo que usted nos ha venido hablando, Señor. Entonces se ve el fruto, Señor, también en la acción, en lo que uno va haciendo, Señor, porque vamos caminando por ahí y hablando la palabra, todas esas cosas, Señor, es ahí donde, por eso le digo, creo que ambas cosas están en sí mismos, Señor, para poder recabar esos frutos que usted tiene esparcidos por ahí y que lo único que hacemos nosotros es lo que usted nos manda a recoger esos frutos de lo que ya usted tiene por ahí, Señor, regado. Mi Y eso es Señor, para darle la gloria a usted y pues mostrarlo, pues, Señor. mi Señor, ante tanta grandeza que hemos visto, lo vemos diario de su ejemplo, yo mi anhelo, mi deseo es generar, producir, ser útil en la utilidad de la palabra, en acción, en obras. Ese es mi anhelo, mi Señor. No quedar así viendo lo que usted hace, observando, sino ya generar, producir. Porque también nuestro anhelo es que nos vean todos, que seguimos sus pasos de usted, mi Señor. Ese es mi anhelo. Cómo usted, la dinámica produce, cómo se mueve, las bendiciones. Nosotros, observadores, no, mi Señor, yo quisiera participar con ser útil, generar, producir, mediante su palabra, obras, hechos. Eso es mi deseo, mi Señor. Mucha grandeza, pero yo un poquito me quedo callado, ¿no? Pero mi Señor, es admirable, mi Señor. Yo quiero salir de ese cascarón, por decir eso, y empezar a producir, ya a generar, y ya a caminar y a accionar, y que sea una bendición para el pueblo, para los mensajes, para las palabras. Cada culto de cada día son 2 horas y media. ¿Cuánto han colaborado para mantener esto en el aire? Nada. Esto no es gratis. sí, Señor. ¿Cuánto han colaborado en la semana y la semana que viene? Nunca nada. Esa es la cosa. Sí, Señor. Señores, por eso decimos, es tan amplio el abanico de cosas en las que podemos hacer algo, en las que tenemos que hacer algo, en las que tenemos que tenemos que empezar por algún lado, Señor. Y estas cosas cercanas, dice, empieza por las pequeñas cosas. Digamos que ahí en la mesa se comen 10 panes. No sé con cuántos pesos se consigue 10 panes porque yo nunca compro el pan. Y siempre estoy
pelándome los bolsillos nomás. 10 panes. ¿Cuántos días han traído 10 panes ustedes? Esa es la cosa. Pero la mesa está. Va la chica, ¿qué pasó? Ella es la que nos atiende ahí. ¿Cuánto te debemos? No. Pero falda, blusa, zapatos, ropa interior. Sí, señor. Es bueno alabar a Dios. Pero, ¿qué hacemos para alabar al Señor? Tenemos que demostrar que tenemos su naturaleza, Señor. Lo que nos falta es esto. Sí, señor. Y que no falte, Señor. Esto, lo que nos falta. Sí, Señor. Mi Señor, sería vivir la palabra al 100%, así para que las cosas, digamos, salgan más rápido con nuestro anhelo, nuestros deseos, aferrarnos, digamos, al cumplimiento de la palabra como ordena, por decir, las enemistades con el mundo, o sea, todo lo que el mensaje usted nos ha enseñado, ponlo en realidad, las oraciones, las meditaciones, en qué tiempo, en qué momento tenemos que hacerlo. Eso yo lo veo. Mire, yo estaba pensando ayer, usted lo cita, estaba pensando en las enciclopedias que yo tengo. Tengo Espasacalpe, la enciclopedia más completa de la lengua castellana. Tengo otra enciclopedia, la English, no sé qué. Es la enciclopedia más potente de la lengua inglesa. Tengo la enciclopedia de Francia. Larousse. La Larousse. Mon Dieu, qué completa que es. Sí, monsieur. Tengo la enciclopedia de Alemania y la enciclopedia inglesa, aparte de la enciclopedia de allá del otro lado del mundo, que es, ¿cómo se llama? Los que viven en carpa. Árabes. Los árabes. Musulmana. Los musulmanes. Tengo la enciclopedia musulmana. Y estoy consiguiendo la enciclopedia hebrea. Son libros de preciosos conocimientos, pero no se mueven. Ahí están llenándose de polvo. Hay que moverse. Hay que ponerse en acción. Si no, ¿para qué sirven las enciclopedias? Para llenar las estanterías. Ahí tengo 7.300 libros. No se mueve. Hay que poner cada palabra en acción, Señor. Eso es lo que usted hace. Eso es lo que usted hace, Señor.
Eso es lo que quería decir. Me faltaron palabras, sabiduría, pero puede haber libros y libros que los admiramos, pero no hacen nada, nada. Llenarse de tierra, ser la delicia de los ratones, Sí, señor, alimentar ratones. los chulupis. Tiene que ser algo que se mueva, como la corriente. Sí, señor. La energía que nos... Usted es la energía que nos mueve, Señor. La Y energía. eso. Igual que pongamos mal la mano, ¿no? Porque el golpe, la patada que nos da, Sí, Señor. Nos lanza metros fuera, Señor. Siempre me ha gustado, creo que Jairo, el que muchas de las veces que predica habla de eso, del que entró a donde estaban las profecías, Señor, y las puso soy el que puede poner en movimiento las profecías, en movimiento las palabras, Señor. Siempre me ha gustado, Señor, y además esa capacidad que usted tiene de tomar una palabra y mostrarnos todo lo que tiene dentro de esa palabra, todo lo que contienes, todo lo que, por Dios. pero no estoy logrando nada, siguen sentados ahí. Claro, Señor. Ha logrado, Señor, no lo ha hecho en vano. Yo siento, Señor, personalmente, nada de ello. Cuando veo a alguien, a un niño enfermo, cuando veo a alguien, algo que está mal, Señor, me dan unas ganas de ponerme en acción, de usar la palabra, usar el nombre, Señor. Tengo que decirle que estuve incómodo cuando allá en San Ignacio nos mostró, estuvo usted trazando la iglesia y llegó aquel señor que decía ser, o que era el presidente de todas las denominaciones, Sí. con la niña que llevaba. La vi y me dio porque no podía resistir el ver algo que esté mal, Señor. Algo que no esté de acuerdo como Dios lo creó, Señor. José Luis tuvo eso, Señor, y yo le miraba y usted estaba sentado ahí charlando precisamente con ellos, y yo por no interrumpirlo, pero quería preguntarle, Señor, ¿podemos hacer algo por ella? Orar. Sí, pero como que yo quería pedirle permiso si era factible hacerlo, Señor, porque creo que no solamente a él, igual también yo me iba para allá y le miraba de un lado, del otro, y me sobaban las manos porque decía, pucha vida, y lo que nos faltó, entonces, ¿qué fue? Coraje, valor, ¿qué fue, Señor? Porque había El deseo, entonces José estaba en lo mismo. la intención estaba en nosotros, Señor. Hubiese sido grande, Señor, eso ahí. Si tú eres, di que yo vaya. Sí, Señor, Sí, gloria a Señor, Dios. gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Señor. Así hace Dios. Sí, Señor. Y el presidente de todas las denominaciones es Cristo la respuesta. Lo voy a poner en acción, que se le van a calentar las patas. Sí, Señor. Gloria a Dios, Señor. Sí, Señor. Mi Señor, también podría caer acción y movimiento de cada palabra de su mensaje que ha sido transmitido. Podemos hacerlo eso sin miedo, sin dudar de nada, para lograr avanzar, ya no más, como usted nos dice, no lo quiero ver así, estáticos, quietos, sino en dinámica, mi Señor, movimiento. Gracias, Señor. Señor, eso puede ser un mover ya de Dios en nosotros, Señor, cuando
podamos ver, digamos, una persona por ahí, por la calle, Señor, y le surge eso a uno, Señor, de que hacer lo que hicieron los discípulos y ya nomás, Señor. Empecemos por la familia. Sí, Señor. La familia, la iglesia. Sí, Señor. Sí, Señor. Ustedes dos estarían, si hubieran llegado en la mañana aquí, en Cochabamba, oyendo a Cochabamba. Gloria a Dios. Ustedes dos. Pero llegaron a las 4:30. A veces, Señor. Yo tenía propuesto, no tenía plata, pero tenía propuesto que fueran a... Hasta esa visión nos falta, Señor, para estar, Señor. En vez de quedarse durmiendo, si el Espíritu de Dios quería, los hubiera sacudido y se vinieron para acá. Sí, Señor. Sí, Señor. Gracias. Pero gracias, Señor, esto también es una enseñanza, Señor. Esto es un camino, un paso más. Claro, cada movimiento es la voz de Dios, lo dijo usted hace un rato. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. El Señor ahora comprendo porque un día dijo, no hay lugar, no es momento de equivocarse. No hay tiempo que perder. Recién lo comprendo, mi Señor, ante tan grandeza, ante tan necesidad, hasta para nuestra propia alma que tiene el anhelo de salir adelante. Sí, Señor. Recién lo comprendo, mi Señor. Sí, Señor. Dios no quiere cómodos. Dios quiere obreros. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Aleluya, Señor. Eso es algo, Señor, que parece que nos tienen que recordar continuamente, como el siervo mira la mano de su amo, Señor. Así tenemos que estar nosotros, Señor. Y a veces nos descuidamos. Atentos. Sí, Sí, Señor. Señor. Gloria a Dios, sí, Señor. Pero esto nos va haciendo crecer, Señor, cada día en el conocimiento, Señor, y la responsabilidad que debemos tener. Yo estaba en Argentina, en el norte argentino, no me recuerdo el pueblo, un pueblito chico. Y sentí en mi corazón ir a un pueblo más grande. Me fui, pues. ¿Y qué vine a hacer aquí? Pues yo no sé qué vine a hacer, pero sé que Dios me mandó. Así que, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Por ahora hay que barrer, hay que hacer una zanja aquí. Dame la pala, yo hago la zanja. Pegué unas 4 o 5 paladas. Présteme como un pastor va a estar paleando. Y yo, hasta que se fueron unos 12, 13, a palear, a hacer zanjas. Eso es lo que quería Dios. Sí, Señor. Dios, Señor. Gloria a Dios. Y se amanecieron y a las 5:30 yo salí y tenían pared levantada 80 centímetros. Sí, Señor. Gracias, Señor. ¿Cómo es, Señor? Y los que lo conocemos ya un poquito, Señor. Yo veía allí en San Ignacio, digo, a que nos ponemos a hacer la zanja y nos ponemos a echar piedra. Lo pensé, Señor. Y así, porque
recuerdo el día el aniversario de Cochabamba, aquel día que fuimos allí, no le gustó la cocina como era, Señor. Y esa tarde cambió la cocina, la hizo nueva, le puso acera, le puso... Todo lo cambió, Señor. Hasta las 10 de la noche allí, liados, Señor. Pero está eso hecho, está lindo. Sí, Señor. El Señor, ese ejemplo en los obreros es una reacción inmediata, ¿no? Al deseo o a la... Son mover la palabra. mover la palabra. ¿Sabes? Yo fui director de 600 hombres albañiles y levantábamos edificios. No había un albañil desocupado. A moverse. Y levantábamos los edificios. De 2 años, 1 año, 6 meses, ya estaba el edificio levantado. Ahora es usted director de un equipo mucho más grande, Señor. ¿Cómo sería si se moviera como esos albañiles, Señor? Si Cristo la respuesta se moviera. Y a los albañiles les gustaba. ¿Quién es el jefe? Alvarado. ¡Ah! Contento porque no se paraban ni un ratito. Y los ayudantes con la pala. Cuando veían un ayudante inútil, así se hace, preste la pala y le hacía las 2 manos. Yo, ya, aprendió. Así me enseñaron a mí, Señor, sus ayudantes de aquí. Sí, Señor. A volver la mezcla a 3 vueltas. Vale. No, con él hacíamos 2 vueltas nomás. O 2 vueltas. Con él hacíamos 2 vueltas nomás. 2 bolsas de cemento. Y Sí, señor. El Señor, yo un tiempo trabajé en una empresa constructora y había un ingeniero que ni bien entraba de sorpresa, al que miraba parado o el que le miraba al ingeniero, lo bicheaba y lo hacía despedir. Le decíamos el pavo real, decíamos. ¿Por qué? Porque él decía, si me miró parado, es porque todo el tiempo estaba parado. Todavía me mira, estoy comiendo, le respondía a ratito como fuera. Yo aprendí harto de eso. Porque 300, 400.000 ladrillos. De a 10 ladrillos. Vaya si lo he hecho. seguro que sí, Señor. Si acá lo hacía con el Aquí están los 10. Vaya si lo he Sí, hecho. Señor. Sí, Señor. Si acá en el horno, nomás cuando sacaba los ladrillos, recién habían apagado el horno a las 4 de la mañana y llegábamos a las 6:30 y ustedes tapaban el horno y empezaba a botar los ladrillos calientes, Señor, al camión. Lo hacía, Señor. Sí, señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Hablamos lo que hacemos. Sí, Sí, Señor. Señor. Sí, Señor. Yo he vivido eso, Señor. Sí, Señor. Recuerdo una vez que fuimos al 70 y estaba usted, quería hacer la casa esa casa que iba a hacer para los obreros del 70. Y se puso en marcha y empezaron a poner adobes y nos mandó al 29 con un camión para traer 3.000 adobes que había hecho. Y allí nos fuimos un grupo, cargamos el camión de adobe y otra vez para allá. No se paraba, Señor. Ya está eso. Y ahí He hecho. Sí, sí, Señor. Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Así que menos palabras, Sí, más señor. acción. Sí, Señor. Sí. Sí. La Valeria necesita gente de fuerza para mover muebles, para colocar. Váyanse para allá. Que él los lleve
en la camioneta. Ahora que se venga, ¿no? El Calimancito que se venga. Porque no lo quieren ni pintado ya. Por flojo. Pues ese mover, Señor, que se está provocando ahora, que está en el espíritu de todos, Señor, porque usted lo ha puesto y lo pone cada día. Nos gusta, Señor. Nos gusta tener dentro la... Y no quiero que nada nos frene. Por eso me ha tenido pesándome decirle lo de San Ignacio. Yo quería, si me dijera, tírale, saltaba, Señor. Como cuando... Ya va a llegar. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor. Pero es que eso ya está dentro de uno, Señor. Por eso hay esos tires y aflojes, como decimos nosotros, de que... Porque ya está, pues, Señor, dentro de uno, Señor, eso. Sí, parece que Dios mira lo que hay dentro para moverlo. Sí, Señor. Oh, gracias, Señor. También mira los palabreros baratos, ¿no? Ah, Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque está con nosotros. Gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿tiene la camioneta? Sí, Señor. Sirve mi camioneta, Señor. ¿Y Señor. tiene gasolina? También tiene gasolina. Ya, váyase al comando con el muchacho. Sí, mi Señor. Ahora mismo, Señor. Vengan mañana. Gracias, mi Señor. Su orden, Señor. Ya para acá. Dios. ¿Tenés teléfono? No. Hablarle al pastor Hernán. La Paz. Hernán Hernán, La Paz. de el comando. Hernán, por favor. ¿Tenés el teléfono? No, pero ahorita lo pido. Ya, No pedilo. lo tengo. Porque él empezó a mirar ya para que se lo traigan. No, es que no tengo, señor, créditos, ¿eh? No, no tengo. No tengo su número.
Hola. Hola, hola, Nan. Oye, te mandé a 2 obreros para allá para que te ayuden. Así que hacerlos predicar esta noche. Pero que están en camino. No sé a qué horas van a llegar, pero en cuanto lleguen, póngalos a trabajar. Ya. Infórmame cómo se portan. Ya. Va a ser de bendición, Señor, su vida. Van a ser bendición, Señor, su vida. Espero que sí. Sí, Señor. Yo confío, Señor, en que van a ser bendición, Señor, hermano. ¿Con quién hablé? Con el pastor Hernán. ¿Hernán? Sí. ¿No es del comando, Hernán? No es De La Paz. Señor, a mí me sorprendió también. De La Paz. De La Paz del pastor, ¿no? Pasarle con él. Del comando. Saúl Rojas del comando, Señor. Con el hermano Saúl. ¿Me lo pasaste el comando? Con el pastor Hernán usted me dijo. Ya, del comando. Ya. ¿Y ya yo los mandé a La Paz? No, al comando lo mandó mi Señor. ¿Tiene su número? Pastor. Continuamos ahí. Continuamos en nuestro culto, pastor. En lo que estábamos hablando esta tarde, pastor. Hablábamos de la bendición del culto de esta mañana, pastor. De esas bendiciones que el Señor nos dio esta mañana y la gratitud que nosotros tenemos que manifestar por tanta bendición que el Señor nos ha dado esta mañana y nos viene dando sobre estos cultos, pastor. Así que continuaremos sobre eso, pastor, dándole gracias al Señor por esa bendición, ese reconocimiento que Dios nos ha mostrado esta mañana, cómo se diferencia el hijo y el que no es, pastor, y nos lo ha mostrado de tal manera
que no podíamos ver otra cosa sino ver al Hijo identificado con el Padre y el Padre con el Hijo, pastor, como Él nos lo ha mostrado esta mañana, pastor. Jefe, hoy es domingo 24 de octubre y hoy la Iglesia de Buenos Aires está cumpliendo 18 años de vida. Así que queremos agradecerle el nuevo año que nos concede para poder servirle en la brecha y en el caminar diario de el esfuerzo que hace cada creyente en aunar. Vamos a estar allá para el aniversario. Entonces, quiero agradecerle a nombre de todos. Voy a estar allá. Así que preparen los bolsillos, porque soy un pastor caro. Sigo con mi perorata. Quiero agradecerle a nombre de todos que hoy estemos cumpliendo 18 años. Saúl. Hola. Hola. Oye, te mandé a 2 hermanos para allí. Hacerlos predicar, trabajar. Ya. No. Yo no voy a ir. Ya. Van a llegar porque están en camino. Ya. Hablarle al hermano Hernán y dile que me equivoqué, que no le estoy mandando obreros para allá. Dile tú, no me lo pases. Le estaba hablando el pastor del aniversario, mi señor. Le estaba hablando el pastor del aniversario de la Argentina, señor. Ajá. Y yo voy a estar allá. Así que todo lo que me tienes que decir, que no lo escuche Mario. Habladores, Mario, curioso. Jefe, de lo que usted decía hace rato, de no solamente quedar en palabras, sino que de la gratitud pasar a la actitud, al hecho. Usted manifestaba ahí cuánto se colocan o cuánto colaboran para el internet, para la luz, para todo eso. Y realmente falta un poquito y eso también es servir a Dios, también es servir al Señor cuando uno colabora, cuando uno hace cosas prácticas, cosas vivibles. Cosas del diario vivir, como el pan, como el azúcar, la leche, un café, un pedazo de queso, agarrar la escoba y barrer, limpiar los vidrios. Eso también es servir al Señor. Usted me enseñó a mí desde chico a que cuando uno ama la casa de Dios, uno hermosea la casa del Señor. Sí. Y uno demuestra que ama al Señor limpiándola, hermoseándola, poniéndola en las mejores condiciones. Creo que eso no es denigrante, sino que al contrario es algo que enaltece al hombre, a la mujer que está en... Digo esto porque hay muchos que le esquivan el bulto. Cuando usted dice en el mensaje, usted nos enseñó y en los primeros indicios de Cristo, la respuesta ya en la Trinidad, aunque el piso nuestro era de tierra y aunque nuestro techo era una lona y aunque las paredes eran de orillones, esa iglesia siempre estuvo limpia y los bancos que eran orillones también siempre fueron ordenaditos, cuidados y protegidos hasta que el Señor fue
proveyendo y fuimos ampliando la iglesia. Entonces, yo no estoy de acuerdo cuando uno pide colaboración a hermanos y la respuesta de ellos es, si no tengo para mí, ¿cómo voy a tener para esto? Entonces yo veo que hay una falta de ubicación de muchos hombres y mujeres ahí o aquí también, cuando la reacción de ellos es de esa manera, cuando ellos deberían tener más comprensión, no sé si cabe el término, más comprensión para aquellos que se esfuerzan, porque hay gente que no habla, no dice nada, sin embargo continuamente están colaborando, y por eso a lo mejor el Señor, usted provee y abre puertas de bendición a eso. Y yo decía, antes que usted llegara, que no me quede simplemente en decir gracias, 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 porque yo le enseñé a mi loro también a decir gracias, mi loro dice gracias, pero no hace nada en una demostración de gratitud. Entonces yo les decía a los hermanos, ojalá que no nos quedemos simplemente ahí de decir gracias y orbitando sobre lo mismo durante años, sino que demostremos el fruto de esa gratitud. No sé si está correcta mi posición, jefe, pero quiero ser uno de esos que no solamente lo diga con la boca el decir gracias, Señor, sino que demostrar que estoy agradecido. No sé si eso es correcto, jefe. Bueno, no te voy a contestar tu pregunta, pero te voy a advertir. No dejes nada para hacer el miércoles, porque el miércoles llego yo. Lo único que hacer es ir a recogerme al aeropuerto. Yo quería irme el lunes, pero no hay boleto. Así que el miércoles conseguimos. Yo no sé qué miércoles hace viajar tanto colla para acá que no dejan pasaje. Yo no sé por qué miércoles cuestan conseguir boleto, hombre, pero ya los conseguí. Bueno, es el jueves, no miércoles, el jueves, Y jefe. vas a tener una sorpresa grandota. El miércoles recíbeme en el aeropuerto. Sí, estamos preparados para eso y no hay ningún problema, al contrario. Ya, Queremos yo que la estoy comiendo un poquito aquí. Estoy tomando una tacita de té, con una tacita de té estoy todo el día. Así que pobrecito. allí habrá una vaquita, algunas costillitas, algún vacío. Algo vamos a rascar por ahí para tener. No, jefe, pero es creo yo, insisto en esto, porque hay mucha gente así. Y si todos empujáramos el carro, usted lo dice en la Biblia, el futuro, si todos empujáramos el carro llamado Cristo la Respuesta, este avanzaría más rápido y mejor. Claro. Y como no me va a contestar la pregunta, macanudo, yo tengo un cuestionario preparado acá de algunas cositas que lo vamos a ver entonces, y lo voy a esperar con eso. Y con otra taza de café Ya, y un mate ya me cocido. está dando trabajo este hombre. Yo voy a descansar allá, pues. Ya me está dando trabajo, ya me está haciendo mirar libros y... No, Es que yo te tengo una sorpresa, jefe, también de algo que hace rato no nombraba, pero llegando acá creo que te va a gustar. bueno, por lo menos una esperanza de alegría. Gloria a Dios. Sí. Gracias, Señor, por escucharme la oración. Gracias, Señor. Y Gracias, papá.
Así que ya estaremos por allí. Y te vamos a sacar las mañas estas que llora por cualquier cosa. Te vamos a sacar las mañas. También, pero todos los días y a cada rato hay alguien ahí que nos enseña. Bueno. No voy a hablar más porque si no se van a enojar conmigo. Jefe, llevamos más de 2 horas de transmisión y tenemos culto. Queremos que descanse un ratito. Sí, Y- ¿verdad que tenemos culto? Y es más Ya. temprano. Es más temprano el culto. Entonces le propongo que nos encontremos al culto y mañana Ya, volveremos. ya me echaste, ya. Hasta mañana a las 10. Hasta Chao, mañana a las 10, viejo renegón. Salud nada más. Tatu, mi señor. Gracias, Mario. Gracias a Manolo. Gracias a Porfiado Menor que dejaron para allá. Hipo lo veo a Hipo ahí, así que van para allá el Manolo y Porfiado Menor. Que sean bendición y el Señor los use para la honra y la gloria de su nombre y sean bendecidos. Pastor Julián, un abrazo a ustedes allí. Gracias, Mario.